Bueno, muchísimas gracias, Romina, por hacer algo, por tu explicación tan clara, por hacer simple algo tan complejo como es la respuesta inmune. Bueno, mi nombre es Mariana Macioni, participo en la comisión directiva de SAI, y para mí en este momento es un gran placer, un enorme orgullo presentar al doctor Gabriel Morón, eh, amigo y colega de muchos años. Bueno, Gabriel es bioquímico, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde también realizó su doctorado bajo la dirección de la doctora Cristina Pistoresi, y posteriormente realizó un postdoctorado en el Departamento de Inmunología del Instituto Pasteur en París, bajo la supervisión de la doctora Claude Leclerc, en un tema que nos compete en la actualidad, como es la generación y el desarrollo de partículas virales para el desarrollo de plataformas de inmunización y de inducción de células TCD8. Gabriel ha sido tesorero de nuestra sociedad en el año 2013, en la actualidad es profesor de patología humana en la carrera de bioquímica de la Universidad Nacional de Córdoba, es secretario académico de nuestra facultad y es investigador independiente de CONICET en el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología de Córdoba. Muchas gracias, Gabriel, por haber aceptado participar en este webinar. Los dejo con Gabriel. Bueno, muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todos los que estén del otro lado de la pantalla. Es bueno, un día muy oportuno para hablar de vacunas, el Día de la Inmunología, así que va también un saludo para todos los colegas inmunólogos. Es una muy buena oportunidad para poder colaborar con la difusión de todo lo que tenga que ver con la inmunología. Bueno, vamos a ver, compartir pantalla. Me avisan si hay cualquier inconveniente. Bien. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Inmunología por haberme invitado a participar en esta jornada virtual. Y bueno, me pidieron que haga un pequeño resumen sobre conceptos de vacunas y los tipos de vacunas existentes y sobre adyuvantes. Así que bueno, vamos a dar inicio. Siempre me gusta comenzar este tipo de charlas mostrando esta foto que es muy clara y representativa de lo que significa una vacunación. Estos son dos niños gemelos de los años 30, 40, no sé muy bien, en Estados Unidos, uno que fue vacunado y el otro que no fue vacunado. Y bueno, es muy claro las consecuencias que tuvo en uno y en otro, también no es muy difícil adivinar cuál fue el niño vacunado, y las consecuencias terribles que tuvo esta enfermedad para el que no fue vacunado, ¿sí? Entonces, claramente la vacunación significa un proceso por el cual podemos prevenir enfermedades y conferir un estatus sanitario muy elevado a la persona que recibe la vacuna. Siempre también me gusta mucho remarcar esta frase que escribió Maurice Hilleman. Maurice Hilleman fue una persona que diseñó más de 40 vacunas experimentales, muchas de ellas licenciadas para ser usadas en seres humanos, algunas de las cuales todavía se siguen usando, y que dijo que las vacunas, junto con el saneamiento y la nutrición, han servido como herramientas principales empleadas en la salud pública para aumentar la salud y la vida de los seres humanos. Y que la vacunología es un campo, y es una frase hermosa, que dice que los sueños pueden convertirse en realidad. Y eso es cierto, lo vemos desde el momento en que a principios del siglo XIX la humanidad estaba llena de enfermedades infecciosas, y hoy vemos que esa realidad ya no existe más. Las personas conviven con muchas enfermedades infecciosas ya controladas o erradicadas, y bueno, y aparecen nuevas, como por ejemplo la del coronavirus actualmente. Como muy bien dijo Romina, el concepto básico de la vacuna trabaja sobre la memoria inmunológica, ¿sí? Y ese es un concepto que ya desde hace mucho se conoce. En la Grecia antigua ya sabían que la persona que
había sido infectada con un dado patógeno, ese patógeno, si volvía a esa persona, podía responder mejor o inclusive no tener ninguna enfermedad. Por ejemplo, en el año 400 y pico antes de Cristo, una plaga, que no sabemos cuál fue, o yo por lo menos no la sé, asoló a Atenas en el momento de una guerra, siempre aparecen las plagas en la guerra, y un historiador de esa época, Tucídides, dijo una cosa muy, muy certera: fue con los que se habían recuperado de la enfermedad que los enfermos y los moribundos encontraban la mayor compasión. Estos sabían lo que era por experiencia y ahora no tenían miedo por ellos mismos, porque el mismo hombre nunca fue atacado 2 veces, nunca al menos fatalmente. O sea, ya en esa época se tenía ese concepto de que había algo que una vez que uno tuvo el agente infeccioso lo protege ante una nueva exposición, y eso es la memoria inmunológica. Básicamente, una vacuna es un proceso por el cual el sistema inmune conoce el agente agresor antes que éste llegue, ¿sí? Consiste en la aplicación, por alguna forma, intradérmica, intramuscular, oral, etcétera, de algo que se parece mucho al patógeno que queremos proteger. Esos patógenos parecidos a los reales pueden ser gérmenes debilitados, genes muertos, algunos componentes de ese patógeno, que son reconocidos por el sistema inmune, por todas las herramientas que comentó ya Romina, y se preparan, se activan y comienzan a definir las herramientas, sea anticuerpos o sea inmunidad celular, para atacarlo. Lo atacan y destruyen. Cuando viene el patógeno real que infecta, con gérmenes fuertes, por decirlo así, capaces de generar la enfermedad, el sistema inmune ya los conoce, ya sabe cómo atacarlos, y los va a combatir rápidamente, efectivamente, eliminándolo, ¿sí? Por lo tanto, uno puede decir que las vacunas se parecen como una especie de ejercicio militar, en el cual, como en los ejercicios militares, los soldados practican antes determinadas situaciones para cuando llegue la guerra saben cómo atacarlo. Pues bien, la vacunación consiste básicamente en eso, en prepararse para el momento del combate. Y se puede definir que una vacuna es una preparación viable o inerte que es utilizado como inmunógeno para conferir inmunidad. Y esa preparación está formada por un microorganismo que puede estar completo, que puede estar en condiciones de infectividad o no, o algunos de sus componentes de esos microorganismos, ¿sí? Cuanto más parecido al microorganismo original que uno quiere combatir, más completa va a ser el proceso de generación de respuesta inmune, ¿sí? Y la idea básica es inducir una respuesta inmune protectora que sea duradera. Por eso hay una serie de características que debe cumplir una vacuna para poder llamarse una vacuna ideal. Debe ser eficaz, que en su mayoría significa generar títulos altos de anticuerpos, debe proteger a todos los individuos, debe generar una memoria duradera. No todas las vacunas lo logran, pero es una característica sumamente importante que la memoria que genere sea lo más duradera posible, que supere todas las variantes antigénicas que puede tener un microorganismo con sus cepas, sus subcepas, tratar de cubrir la mayor cantidad de variedades de ese mismo microorganismo. Sin duda debe ser económica, no debe interferir con pruebas diagnósticas en la medida de lo posible, debe ser inocua, obviamente, y en las etapas de generación de una vacuna es uno de los pasos más importantes. Controlar antes que sea efectiva, hay que controlar que no genere patologías, que sea de fácil administración, que sea de fácil transporte, que sea de fácil conservación, que sea de fácil aplicación. O sea, son toda una serie de características que van más allá de la inmunogenicidad de una vacuna, pero que también deben controlarse porque en eso radica el éxito de los procesos de vacunación. Hoy en día mucha gente que no está muy a favor de la vacunación dice, bueno, yo me agarro la varicela, total, si me agarro la varicela ya está, y nunca más voy a tener varicela. Por lo tanto, no necesito vacunarme contra la varicela o contra el patógeno que sea. Y sabemos claramente que no es lo mismo una inmunización que una vacunación. Una inmunización por contacto con el microorganismo, sí, genera respuesta inmune.
pero también sabemos que genera daños y lesiones de variada extensión, incluyendo la muerte. La gran ventaja de las vacunas es que permite obtener una respuesta inmune muy parecida a la que se obtiene con el agente infeccioso, pero sin que ocurran lesiones. Y otro aspecto muy importante con la vacunación, que lo dijo un poco Romina al final, es que tiene un contexto solidario la vacunación. La vacunación no solamente protege al individuo vacunado, sino a la población entera. ¿Por qué? Porque hay una situación que se denomina efecto rebaño, que lo hemos escuchado bastante últimamente a raíz de las infecciones con coronavirus, y radica en el hecho que las personas sanas, que no están vacunadas y no son inmunes frente a un dado microorganismo, que son acá las personitas azules, cuando entran en contacto con una persona que está infectada y por lo tanto es contagiosa, esta persona contagiosa encuentra muchos, el microorganismo que lo infecta encuentra muchos huéspedes posibles rápidamente que a su vez van a ser nuevos agentes transmisores. De tal forma que vamos a tener toda la población contagiada, infectada y sufriendo las consecuencias de la enfermedad. Cuando uno se vacuna, cuando aparecen personas vacunadas, estas personas vacunadas comienzan a constituirse en barreras que el microorganismo no puede invadir y por lo tanto son personas que no se van a contagiar. Sin embargo, es sumamente importante que la mayor parte de la gente pueda vacunarse, porque si no, solamente van a estar protegidos aquellos que estén vacunados. Cuando se alcanza un dado porcentaje de la población vacunada, que se estima alrededor del 95% de las personas vacunadas, aquellas personas que tengan un microorganismo y se vuelvan contagiosas, van a encontrar una barrera muy importante que va a proteger a las pocas personas que no están vacunadas aún. Eso se denomina efecto rebaño. La inmunidad general de la población, cuando es extensa hasta el 95% como mínimo, protege a los pocos que no han sido contagiados. Y esa es una herramienta también de la cual se agarran algunas personas para decir que no les hace falta estar vacunados por el efecto rebaño, pero cada uno debe participar solidariamente en ser vacunados para dar este efecto rebaño. Por lo tanto, la vacunación es un proceso activo donde se desarrolla inmunidad contra un dado microorganismo, pero también se puede obtener una inmunidad a través de un proceso de inmunidad pasiva, donde la persona recibe, por ejemplo, anticuerpos hechos en otros individuos. Un ejemplo claro es lo que ocurre con la madre, que le pasa a través de la placenta anticuerpos al niño, que lo protegen al niño en los primeros días y semanas luego del parto, o la inmunidad por anticuerpos que le confiere la madre también en la lactancia. También hay otras formas de conferir inmunidad pasiva a través de la aplicación de sueros desarrollados en distintos animales, como son los sueros antiofídicos, o también la transferencia de plasma hiperinmune contra un dado microorganismo a pacientes, que es una de las terapias que hoy se están comenzando a ensayar, por ejemplo, para la infección con coronavirus. Toda vacuna tiene tres elementos que lo constituyen. Uno es el antígeno, ¿sí? Como ya lo vimos con Romina, es esa parte del microorganismo que es reconocida específicamente por el sistema inmune, sea a través de sus linfocitos T o de sus linfocitos B. Pero para que ese reconocimiento dé lugar a una respuesta mediada por anticuerpos o por células linfocitos T, requiere que algo active al sistema inmune, especialmente las células dendríticas que generan respuesta, y eso en una vacuna se denomina sustancias adyuvantes, las cuales hay de inmensa variedad de distintas sustancias que a través de distintos receptores, en algunos casos, pueden estimular las células dendríticas. En otros casos no se conoce muy bien todavía el mecanismo exacto por el cual actúan como adyuvantes, pero la idea básica es que actúan como inmunoestimulatorios de tal forma que el sistema inmune, cuando vea el antígeno, reacciona. Y un tercer elemento es la formulación de esas vacunas, que permitirán que esas vacunas sean estables, duraderas, fáciles de aplicar y demás. Hay 4 tipos de vacunas hoy que se usan en el ser humano, ¿sí? Hay inmensísimas variedades más que se están probando, desarrollando. La mayor parte no llegará a un producto final, pero hoy día hay una tremenda ingeniosidad para generar múltiples tipos de vacunas que salen un poco de estos 4 tipos que son las que hoy sí se aplican en el ser humano. La primera son las vacunas vivas atenuadas. Quiere decir que el microorganismo tiene capacidad de infectar
al individuo vacunado, pero no va a generar enfermedad, porque por algún mecanismo se atenuó y perdió patogenicidad. Otras son las vacunas inactivadas, las vacunas a subunidad y los toxoides. En los dos primeros casos, las vacunas atenuadas e inactivadas son vacunas de microorganismos enteros, está todo el microorganismo completo, mientras que en las bacterias, virus, esencialmente, mientras que en las a subunidad hay porciones del microorganismo, o toxoide, algún elemento puntual, toxinas de los microorganismos, y por lo tanto, como no está el microorganismo, sea virus o bacteria entero, sino solamente una parte, se denominan vacunas acelulares, que son, por ejemplo, los polisacáridos de una cápsula bacteriana. Bien, vamos primero con las vacunas vivas atenuadas. Vacunas vivas atenuadas son vacunas donde el microorganismo contiene capacidad infectiva, pero está debilitado. De algún mecanismo se debilitó, pero cuando invade la célula puede dividirse. Por ejemplo, el virus el poliovirus, la vacuna de Sabin oral, que es contra el poliovirus, que genera la poliomielitis. Bueno, el patógeno está debilitado, pero es capaz de generar una respuesta inmune casi idéntica a la natural. Se puede dividir dentro del huésped, y, por ejemplo, algunas de las vacunas que hoy están en uso, que emplean esta forma, son rotavirus, sarampión, paperas, rubiola, fiebre amarilla, poliomielitis, como ya lo dije, y algunas formas de varicela. El concepto básico, entonces, de la atenuación es que se disminuye la virulencia del organismo, se disminuye su patogenicidad, no genera lesión o genera una lesión muy leve, muy suave, pero conserva su inmunogenicidad, o sea, es capaz de activar el sistema inmune y en general activa el sistema inmune de la misma forma que el organismo vivo completo con el microorganismo que infecta a la persona, ¿sí? Y por lo tanto disminuye su capacidad de generar enfermedad. ¿Cómo se logra la atenuación? Bueno, por ejemplo, en la vacuna Sabin oral, que contra la poliomielitis, se partió de una población original de virus que infectan las personas, pero que fue sometido a condiciones de cultivo que no son las ideales para este virus. La mayor parte de este virus no va a poder crecer. Se cultivaron en células de riñón de mono, y allí algunas partículas que tenían alguna modificación genética le permitió adaptarse a este nuevo sistema. Las células las partículas de este virus comenzaron a crecer y a desarrollarse en las células de mono, y se fueron adaptando a esta nueva situación a través de pasajes selectivos y en células huéspedes, como les dije, distintas a las originales, y se adaptó de tal forma que comenzaron a aparecer más partículas que podían vivir en estas condiciones, hasta que todas, luego de múltiples pasajes, se adaptaron a esta situación nueva. Otras formas de inducir esta atenuación es cultivándolo a distintas temperaturas, distintas condiciones que permiten que el virus se adapte a una nueva situación de crecimiento, y cuando llega al huésped, que es la persona, ya no pueda generar el daño porque perdió ciertas capacidades. Perdón. Esta es la situación que, por ejemplo, tiene la vacuna Sabin. La vacuna Sabin hoy es una vacuna que infecta a las personas, que crece en células epiteliales, pero perdió, gracias a esa atenuación, la capacidad de vivir en las células, en los nervios, en las neuronas, y por lo tanto ya no genera daño. Y sin embargo es capaz de generar una respuesta inmune muy semejante a la de la infección original. Los mecanismos de atenuación en un principio fueron desarrollados empíricamente, o sea, probando a ver cómo se podía hacer, y hoy hay técnicas más desarrolladas que se pueden hacer en forma racional, cortando pedazos de la secuencia de los genes de los microorganismos involucrados. Ahora, un peligro que tienen las vacunas atenuadas es que en algún momento, dado que la atenuación fue un proceso de adaptación, estas vacunas atenuadas se pueden readaptar a una nueva situación también. Son casos raros, muy rarísimos, y pueden ocurrir. Y, por ejemplo, es una situación más o menos parecida a lo que ocurrió con la vacunación contra poliomielitis. Ustedes saben que se vacunan contra 3 tipos distintos de poliovirus, 1, 2 y 3. El tipo 2 fue totalmente erradicado en el 2015, y, sin embargo, se siguió vacunando con una vacuna que contenía los 3 tipos.
Y lo que se observó es que comenzaron a aparecer casos muy raros en personas muy particulares, muy sensibles, producto de el microorganismo atenuado. Entonces, para evitar esos casos, se removió en la vacuna Sabin el tipo 2, que hoy se reemplaza a través de un nuevos esquemas de vacunación con la vacuna Salk, que ya vamos a ver. Entonces, las vacunas atenuadas son lo más cercano posible al patógeno, pero hay que tener ciertos, a veces, cuidados. No siempre se puede atenuar el microorganismo y por lo tanto debemos recurrir a otra forma de las vacunas, que son las vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas son partículas enteras, bacterias o virus, que son inactivados por algún mecanismo físico como el calor o por químicos con formaldehído. Y por lo tanto la partícula que era viable cuando infectaba una célula se puede dividir, se convierte en una partícula inactiva, incapaz de dividirse, y con la pérdida de esa capacidad de dividirse, no genera tampoco enfermedad cuando se recibe esta vacuna, pero se pierden mucho de sus capacidades inmunoestimulatorias y es necesario en muchos casos complementarlos con algún adyuvante. La respuesta predominante que se obtiene con estas formas de vacunas inactivadas es mediada por anticuerpos, es mucho más segura, como ya lo dijimos, genera muy escasa o nula respuesta por inmunidad celular mediada por linfocitos T, y en general no es una respuesta inmune tan eficiente, tan fuerte como la que se generan con las vacunas atenuadas. Y por lo tanto puede requerir el uso de más refuerzos y la aplicación de más adyuvantes, ¿sí? Entonces, a distintas épocas de la vida, posiblemente haya que aplicarlas en forma más repetida que las atenuadas. Y ejemplos de esto son la vacuna contra la rabia, la vacuna Salk contra la poliomielitis, y algunas formas de vacunas contra la influenza y contra la hepatitis A. Luego tenemos las vacunas a subunidad, que contiene porciones de patógenos, ¿sí? Que es, en vez de utilizar el microorganismo entero, tomamos aquellas partes que nos interesen, por ejemplo, polisacáridos de las cápsulas bacterianas o proteínas derivadas de los patógenos, en general de las expuestas en el exterior de las partículas virales. Y esas porciones que se toman son partes más inmunogénicas del patógeno, que son los antígenos. Tenemos varios tipos de subunidades, como les dije, formados por polisacáridos, por proteínas, o una combinación de polisacáridos y proteínas. Ya lo comentó un poco Romina anteriormente, las vacunas que son exclusivamente polisacáridos dan respuestas inmunes humorales que son independientes de los linfocitos T, solo a través de la activación de linfocitos B, no genera títulos tan altos, y también por la falta de los linfocitos B1 y BZM, como ya comentó Romina anteriormente, no funciona en menores de 2 años. Hay que esperar que se generen estas poblaciones recién a partir más o menos de los 2 años para que estas vacunas puedan funcionar. No proporciona memoria, requiere dosis repetidas, y por lo tanto hay que generar estrategias para que sean más efectivas, que es la conjugación a proteínas. ¿Sí? Un ejemplo de esto es la vacuna subunidad de polisacárido, la VPN-23 contra el neumococo, que se utiliza en momentos emergentes, de brotes. La forma de aumentar la inmunogenicidad es, como ya lo describí un poquito Romina antes también, es conjugar estos polisacáridos de las cápsulas de las bacterias con alguna proteína, que generalmente es la toxina distérica o la tetánica, y con eso tenemos la colaboración de los linfocitos T para generar altos títulos de anticuerpos que generen memoria. Por ejemplo, también para neumococo son ejemplos la vacuna BCN10 y la BCN13, que son ejemplos de vacunas conjugadas de subunidades. Las vacunas subunidades se utilizan, por ejemplo, para el hemófilo influenza tipo B, la hepatitis B, el papiloma humano, la tos convulsa celular para Bordetella pertussis, para neumococo, como ya dije, para meningococo. Y después tenemos las vacunas toxoides, que son vacunas contra toxinas que los patógenos. No hay interés en luchar contra la bacteria que genera toxina, sino la idea es neutralizar la toxina producida por estas bacterias, que es lo que causa la enfermedad. Y en esa forma tenemos la toxina tetánica, producida por el Clostridium tetani, y la toxina distérica, producida por el Corynebacterium diphtheriae, que se generan, se fijan o se inactivan estas toxinas y por lo tanto se convierten en toxoides. Y se los puede combinar, como ya hemos visto, con polisacáridos para dar vacunas combinadas, vacunas a subunidad.
Algunas de estas formas combinadas son la cuádruple, o la triple bacteriana celular, o la triple bacteriana acelular. Finalmente, los adyuvantes son compuestos químicos que organizan y potencian la respuesta inmune a través de dos mecanismos básicos. Un efecto geográfico que se denomina efecto de Pott, que permite que el antígeno junto con el adyuvante permanezca en un sitio dado y sea liberado lentamente, lo cual se cree que facilita la generación de buenos títulos de anticuerpos, pero también porque le confiere las sustancias adyuvantes propiedades inmunoestimulatorias al antígeno, de tal forma que la célula dendrítica, que es el principal blanco de esta capacidad adyuvante, puede activarse y brindar una mucho mejor estímulo. ¿Sí? Y algunos ejemplos son geles de aluminio, monofosforilípido A y otros más que ya vamos a ver ahora. Entonces, como ya les dije, tiene un efecto de pod importante, una absorción enlentecida para aumentar la inmunidad, facilita la captura antigénica por las células dendríticas y el direccionamiento del antígeno hacia las células presentadoras de antígeno. Aumenta la estimulación y algunos están basados, muchos, en componentes bacterianos o virales porque aprovechan moléculas de las bacterias o virus que confieren capacidad adyuvante, como lo que ocurre con las vacunas celulares atenuadas, que son los mismos microorganismos que con sus componentes actúan de adyuvantes. Cuando eso no ocurre, lo agregamos eternamente a esos componentes bacterianos, como las vacunas inactivadas o con los subcomponentes. Algunos son sustancias químicas cuya capacidad adyuvante se conoce exclusivamente de forma empírica. Y acá es un ejemplo simplemente, que bueno, por cuestión de tiempo lo paso, y vamos a definir algunos de los adyuvantes, que son los genes de aluminio, que son los más antiguos, ya del año 1920-30 se conoce que tienen capacidad adyuvante, aunque el mecanismo no es muy conocido, se está comenzando a avanzar un poco. Después hay emulsiones, aceite-agua, envase escualeno y algunos otros elementos surfactantes que se están comenzando a utilizar. Algunos que son el AS01, que son el monofosforil lípido A, que es un derivado de los polisacáridos, junto con algunas saponinas, mismo combinado con hidróxido de aluminio, y también hay estructuras que se denominan CpG, oligodeoxinonucleótidos, que ya se están comenzando a aplicar en algunas vacunas. Por lo tanto, la vacunación es una forma de activar la inmunidad, se genera respuesta inmune adaptativa protectora frente al patógeno, ¿sí?, sin causar enfermedad. Hay atenuadas, inactivadas, a subunidad y a toxoides, y los adyuvantes potencian la inmunogenicidad. Así que bueno, simplemente para terminar, esto que apareció hace 2 años en la revista Nature, que lo ponemos ahora en español: ¿cuál es el mayor riesgo de cualquier pandemia? Y lo vivimos hoy también con el coronavirus: la desinformación viral. Las emociones alrededor de la vacuna son volátiles, y lo sabemos muy bien, pero eso lo hace crucial para la vigilancia a través de la difusión pública, como lo que estamos haciendo hoy. Así que muchas gracias a todos, y termino con la misma diapo con la que comencé.